Muy buen día, jóvenes. Hoy lunes 5 de octubre del 2020 vamos a iniciar con el tema número 3. Este tema es un poco más sencillo, está un poco más corto a diferencia del primero y del segundo. Se trata de los actores de la historia o, en otras palabras, los actores de los hechos históricos. ¿Quiénes hacen los hechos históricos? ¿Quiénes hacen la historia? Okay. Vamos a iniciar haciendo una recopilación, una hilación de los temas que hemos visto hasta ahorita. ¿Por qué vamos a ver ahora a los actores de la historia? Bueno, en el primer tema vimos para qué nos servía la historia, ¿sí? Ya sabemos que historia es indagar, conociendo el pasado podemos entender el presente, y entendiendo el presente también podemos entender el pasado, y además conociendo, teniendo información del presente y del pasado, pues podemos predecir hechos futuros, o tenemos la mayor información posible para tomar las decisiones al futuro. Para eso nos sirve la historia. Después vimos el carácter polisémico de la historia. Dijimos que la disciplina de la historia, que pertenece a las ciencias sociales, pues tiene básicamente tres esencias, tres significados, tres áreas. Y tenemos la número uno, que es la historia acontecimiento. Es la historia que llevan ustedes en las escuelas, ¿ok? La historia en forma de cuento, de relato, con fechas específicas, hilaciones, de manera un poco superficial. Dijimos que el objeto de estudio de esta parte de la historia pues son entender la evolución de la sociedad y el hombre como ser social, ¿ok? No como ser biológico. Después vimos la segunda parte o esencia o especialidad de la disciplina de la historia, que era la teoría de la historia, ¿sí? Que es una de las más importantes. Es de donde se estructura la historia, de donde se planifica, de donde se escribe la historia, ¿sí? Es la parte donde trabajan los historiadores, investigadores, van a los lugares a obtener información de primera mano, ¿sí? Donde sucedieron los hechos históricos, y a partir de esa información pues hacen una interpretación histórica de lo que sucedió con ese fenómeno o hecho histórico. Esto nos remonta a decir que la historia no es una ciencia exacta. Todos los hechos históricos y procesos históricos que ustedes conocen son interpretaciones de los investigadores, de los historiadores. No quiere decir que sucedió así exactamente. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio, a diferencia de otras ciencias exactas como las matemáticas, la física o la biología, ¿sí? El objeto de estudio de la historia ya no existe, ¿sí? No podemos sacar la verdad absoluta porque no lo tenemos aquí, el objeto de estudio, para analizarlo, sino que solamente quedaron vestigios, fuentes de información, ¿ok? Y a partir de ahí surge la interpretación histórica. El objeto de estudio, obviamente, de la teoría de la historia, como lo estudiamos, pues es el hecho histórico. Ahora, específicamente, los historiadores se concentran en estudiar un fenómeno histórico puntual. Y la tercera parte en que se divide la disciplina de la historia pues es la historiografía. También una parte muy importante porque nos da, como vimos, criterio, nos da una visión diferente. Como la teoría de la historia, ¿sí? Son interpretaciones de los historiadores, pues las interpretaciones pueden variar. Porque un historiador dijo esto y porque otro historiador dijo otra cosa sobre el mismo tema, ¿ok? No quiere decir que sean las dos cosas falsas, sino que son interpretaciones que les dan desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la independencia de México es interpretada, puede ser interpretada desde el punto de vista de los independentistas, ¿sí? Y desde el punto de vista también hay otra historia de la independencia de México desde el punto de vista de los realistas, de los españoles. Para ellos sucedió de una manera y para los independentistas sucedió de otra manera. Obviamente que van a ser pues los mismos hechos que acontecieron a lo mejor en la independencia, pero vistos desde un punto de vista diferente. Entonces esas son las tres áreas en que se divide la historia: carácter polisémico de la historia, que va a venir en el examen. También vimos un apartado muy importante en diferenciar lo que es un hecho histórico y un proceso histórico. Recordamos otra vez, todo lo que hacen los seres humanos, ¿sí? Dentro de una estructura social es historia, pero no cualquier fenómeno es un hecho histórico.
para que se pueda llamar hecho histórico, pues tiene que tener ciertas características. La principal es que tiene que haber impactado a una comunidad entera, ¿sí? Y además que tiene que formar parte de un proceso histórico. Recordemos que proceso histórico es un conjunto de hechos históricos interrelacionados que tienen continuidad. En ese sentido, pues no cualquier fenómeno es un hecho histórico, no cualquier fenómeno es susceptible a estudiarse y se puede llamar hecho histórico. Por ejemplo, el nacimiento de algunos de ustedes, ¿será un hecho histórico? Pues no es un hecho histórico, es historia, ¿sí? No quiere decir que no sea importante, es parte de la historia, pero no es un hecho histórico, ¿sí? Porque su nacimiento pues no ha impactado hasta ahorita a una comunidad entera. Pero ahora vamos a poner en perspectiva, por ejemplo, el nacimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Habrá sido un hecho histórico? Pues sí, ya es un hecho histórico, ¿sí? Al igual que el nacimiento de Enrique Peña Nieto, al igual que el nacimiento de el expresidente Fox, de Calderón, ¿sí? De Salinas, ya sus nacimientos son hechos históricos. ¿Por qué? Porque llegaron a ser una parte importante de nuestro sistema político y obviamente con sus decisiones, ideologías, intereses impactaron a toda una comunidad entera que es a nuestro país. Esa es la diferencia entonces entre historia, hecho histórico y proceso histórico. También en el tema 2 vimos las categorías teórico-metodológicas para el estudio de los hechos históricos. Dijimos que todos los hechos históricos suceden en un espacio, ¿sí? Y el espacio histórico se divide en dos: espacio geográfico, ¿sí? Que son el hábitat, con las montañas, los ríos, los mares, ¿sí? Los recursos naturales, y el espacio socialmente construido por el hombre, que es específicamente la estructura social y las estructuras del pensamiento, las estructuras espirituales que no se pueden tocar. Por ejemplo, la estructura política, la estructura ideológica, la estructura religiosa, ¿sí? Ese es el espacio socialmente construido por el hombre. Después vimos también que había un tiempo histórico. Todos los hechos históricos suceden dentro de un tiempo. Y estaba el tiempo cronológico, que es la fecha específica, ¿sí? Y el tiempo histórico, o el tiempo como proceso histórico, que cuál es simplemente que ese hecho histórico, que está encadenado a una serie de hechos históricos, ¿ok? Que pertenecen a un proceso histórico, ¿sí? En el tiempo de la independencia de México, en el tiempo de la caída de la URSS, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? En el tiempo de la Guerra de 100 años, ¿sí? En el tiempo de la Guerra de Corea, ¿ok? Ese sería el tiempo como proceso histórico. Después también vimos que todos los hechos históricos tienen una duración, ¿sí? Los hechos históricos de duración corta pues son hechos puntuales. Vimos el ejemplo de la firma del TLC, ¿sí? En el 94. Después vienen los de duración media, ¿ok? Que también ya pueden hacerse, pues también ya pueden llamarse procesos históricos. Pusimos el ejemplo de la expansión en el mundo del neoliberalismo a partir de 1970 hasta la actualidad. Ya vienen los hechos o procesos históricos ya de duración larga, que por lo general pues ya son procesos, ya no es un hecho nada más puntual. Y pusimos el ejemplo de la expansión del capitalismo a partir del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII hasta la actualidad. ¿Sí? Cómo el capitalismo se fue expandiendo primero por Europa, después pasó a América, a todas partes del mundo, después se transformó en el neoliberalismo, ¿sí? Tuvo varias modalidades hasta llegar al neoliberalismo y hasta la actualidad, que ya es parte de una globalización económica. Vimos también lo que eran las coyunturas y la ruptura. Dijimos que las coyunturas dentro de una estructura social, por ejemplo, en nuestro país, México, tiene una estructura social, una estructura política, ideológica, religiosa. Entonces, dijimos que dentro de estas estructuras sociales hay coyunturas y rupturas. Las coyunturas pues son cambios muy pequeños que solamente afectan a una parte pequeña de la estructura social y no la modifican, ¿ok? Son fenómenos que propician cambios que no modifican totalmente, ¿sí?, a una estructura social, ¿ok? Por ejemplo, lo dijimos, los cambios presidenciales cada 6 años, que cada presidente trae su plan nacional de trabajo, de gobierno. Un ejemplo claro también de un fenómeno coyuntural, de un cambio coyuntural, pues lo estamos viviendo actualmente, ¿sí? La pandemia del COVID-19.
Ese es un ejemplo clarísimo, ¿sí?, de una coyuntura. Lo ubicamos en el nivel escolar, ¿sí? Las clases se trasladaron a clases en línea, pero tarde que temprano vamos a volver a las clases presenciales. Entonces es un cambio que no va a modificar toda una estructura política, económica e ideológica de un país. Es un cambio coyuntural. ¿Qué va a suceder? Que a lo mejor ya al momento de que regresen a clases y ustedes ya con más experiencia y los docentes también, pues a lo mejor ya les van a dejar más trabajos en línea, van a manejar más plataformas virtuales, ¿ok? Pero es un cambio coyuntural dentro de una pequeña parte de nuestra estructura social, que es en la parte educativa, por ejemplo. Y la ruptura, al contrario, pues es un cambio tan grande que sí modifica la mayor parte o toda una estructura social. Y dijimos que históricamente pues estos cambios por lo general suceden con movimientos bélicos o movimientos armados o movimientos revolucionarios. Y pusimos el ejemplo de la conquista de Tenochtitlán, ¿sí?, la independencia de México, la Revolución Mexicana, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Fue una ruptura muy importante. A partir de la Segunda Guerra Mundial ya se empieza a hablar del nuevo orden mundial, ¿sí? Ya se le dio más, se reformaron la Liga de Naciones, se crearon las Naciones Unidas, se habla ya de un sistema de cooperación internacional para evitar ya una guerra de tales niveles. A partir de que se termina la Segunda Guerra Mundial, pues se forma una nueva estructura que la iniciamos con un sistema internacional bipolar, donde había dos potencias, con Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ya se empieza a hablar de cooperación internacional y se empiezan a formar las instituciones internacionales que conocemos ahorita, los foros internacionales de diálogo, el Consejo de Seguridad. Entonces, obviamente, la Segunda Guerra Mundial fue una ruptura. También entramos a revisar un poco lo que era una estructura social. Comentábamos que se dividía pues en subestructuras políticas, religiosas, económicas, ¿sí?, subestructuras sociales. Hay un sinfín de subdivisiones que puede haber, ¿ok? Pero dijimos que la característica principal de una estructura social es que cambiaba muy lentamente o no cambiaba, y que solamente la podía hacer cambiar una ruptura, ¿ok? Y dentro de esta estructura social es donde se daban los hechos históricos y sucedían los procesos históricos, ¿ok? Por ejemplo, el proceso de la independencia surgió dentro de ¿qué estructura social? De la estructura social de la colonia. Entonces, eso es la estructura social, solamente cambian, ¿sí?, por medio de rupturas. Las coyunturas son cambios internos dentro de estas estructuras sociales, solo modifican unas pequeñas partes de esta. Después hablamos también lo que era el fenómeno de la permanencia. ¿Sí? Dijimos que a pesar de que hubiera tantas coyunturas y tantas rupturas en una estructura social, había fenómenos que permanecían, y que esos fenómenos pertenecían al área de las subestructuras del espíritu, que así las llama Marx. La religión, la cultura, las costumbres, ¿sí?, los hábitos. Pusimos el ejemplo, ¿sí?, durante Mesoamérica, en los horizontes culturales, con las culturas prehispánicas, la base de la comida era el maíz, y a pesar de tantos cambios y coyunturas y rupturas, en la actualidad pues la base de los mexicanos sigue siendo pues el maíz, ¿sí? Es una parte muy importante de nuestra alimentación, ¿ok? La religión católica, desde que se instauró en la colonia, a pesar de la independencia, a pesar de la revolución, pues la religión católica pues sigue siendo la religión más importante o que tiene más practicantes dentro de nuestro país. Por último vimos también lo que era la causalidad, ¿sí?, y la continuidad. Primero dijimos que la continuidad se refería a que todos los hechos históricos estaban encadenados, interrelacionados con otros hechos históricos. La historia no se puede observar por separado, ¿sí? Entendiendo el pasado podemos entender el presente, y estudiando el presente podemos entender el pasado. Así sucede también con los hechos históricos, están interrelacionados. No se puede analizar, por ejemplo, el proceso de la independencia de México solamente estudiando, por ejemplo, las acciones de Iturbide, ¿sí?, que eso ya fue en 1820-1821, y dejando separadas las acciones que hizo Hidalgo y que hicieron Morelos. No, todo está interrelacionado. No se puede entender la independencia si no analizamos
Todos esos conjuntos de hechos históricos están continuos, anclados, encadenados para que se diera la independencia de México. Y la causalidad, pues se refería, como lo vimos, precisamente a los elementos o fenómenos que causaron los hechos históricos. Pusimos el ejemplo de Madero, ¿sí? En 1910, cuando Porfirio Díaz, ya viejo, prometió que ya no se iba a reelegir, que ya no iba a ser candidato, y al final de cuentas se reeligió. Entonces este hecho fue la motivación, el causante de que Madero, ¿sí?, escribiera el Plan de San Luis, ya encarcelado por Porfirio Díaz. Este Plan de San Luis, pues obviamente fue el causante o fue el detonante para que muchas personas y líderes que tenían ese mismo sentimiento pues se unieran a Madero y derrocaran a Porfirio Díaz, para que posteriormente, tras la decena trágica, pues se hiciera el movimiento de la revolución. ¿Okay? A eso se refiere la causalidad, que todos los hechos históricos pues tienen una causa y cada hecho histórico va a ser consecuencia de otro hecho histórico que se contrapone o se adhiere con la continuidad, que al estar todos interrelacionados, pues uno es causa de otro y al mismo tiempo va a ser consecuencia del que sigue. Ahora sí vamos al tema número 3, que como les comenté, habla de los actores de la historia. Primeramente, la historia. ¿Quiénes son los encargados de hacer la historia? No de estructurarla como lo que hacen los investigadores dentro de la teoría de la historia, sino de hacer la historia. ¿Quiénes hacen la historia? ¿Los animales, las plantas? No, los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos son los que hacen la historia, los que la forman, los que la crean. Entonces, ¿a quiénes podemos llamar actores de la historia? ¿Quiénes participan en esa obra de teatro que se llama la historia? Los protagonistas de la historia son los hombres y mujeres, ¿ok? Como seres sociales. Pero hay dos tipos de actores: los héroes o élites y las masas, ¿ok? Aquí lo que vamos a analizar es el papel que desempeña cada uno en la formación de un hecho histórico o de la historia en sí. Bueno, aquí es donde inicia un debate muy importante. Hay dos visiones sobre el papel de cada uno y la importancia que tiene cada uno en los hechos históricos, ¿sí? Está, como dice su diapositiva, la visión burguesa y la visión idealista, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la visión idealista? Leamos la diapositiva. Los historiadores que apoyan esta visión dicen que los hechos históricos están determinados y dirigidos por la voluntad de los grandes héroes o grandes personalidades y que las colectividades son una masa pasiva, algo fuera de la historia que sigue las ideas del gran personaje. En otras palabras, son muy pocos los representantes selectos de la clase dominante quienes están capacitados para dedicarse a las actividades políticas, la ciencia, las artes y hacer la historia según su voluntad. Es decir, las grandes personalidades son el motor de la historia. Esto es lo que dice la visión idealista. El motor de la historia son los héroes o las élites, son los líderes, ¿sí? Sin un líder, la historia no va evolucionando, porque los líderes son los que dicen: vamos a hacer esta revolución, vamos a hacer este movimiento, ¿sí? Vamos a hacer estos cambios, y que la masa, ¿sí?, que la masa es solamente una colectividad de seres humanos pasiva, es decir, son como unos borreguitos que hacen lo que dice un líder, ¿sí? Si ustedes tienen este pensamiento, esta idea, este concepto de que los que hacen la historia, los que dirigen la historia, los que dicen hacia dónde van las sociedades son los líderes, entonces ustedes pertenecen a la visión idealista de la historia, ¿ok? Donde los líderes son los que mueven los hilos para que se produzcan los fenómenos históricos y se evolucionen las sociedades, y la masa, sí, son solamente borreguitos, una masa inerte, sí, sin opinión, que hacen lo que dicen las grandes personalidades o las grandes élites, que en este caso sería
un grupo que dirige, no solamente una persona. Élite se refiere a que es un grupo que dirige, un grupo de líderes, no solamente uno. ¿Ok? En la diapositiva siguiente viene la visión burguesa. ¿Ok? Dice así: esta visión se contrapone a la idealista. Afirma que en la sociedad existe una base material o vida material, comida, bebida, vestimenta, vivienda, que está antes de la vida espiritual, las mentalidades, la religión, la política, la ciencia. No se puede pensar en hacer política o hacer ciencia sin antes tener un techo y comida. Así pues, los historiadores partidarios de esta visión afirman también que las masas trabajadoras son el elemento más importante de las fuerzas de producción, mano de obra y medios de producción. Es decir, las masas son las que realmente producen los bienes y servicios necesarios para la base material y además son las que condicionan las relaciones de producción. Entonces, las colectividades son el verdadero motor de la historia. Esta visión pues es totalmente opuesta a la idealista. Afirma que las masas, ¿sí?, son el verdadero motor de la historia. Aquí no dice que las masas son una masa inerte sin pensamiento que solamente sigue las directrices de un líder, sino que realmente las masas son las que hacen que se produzca la historia, las que hacen que evolucionen las sociedades. Esta visión basa muchos de sus preceptos en el marxismo, ¿sí?, precisamente en el materialismo histórico de Marx. Ese lo tienen que haber revisado ya en la introducción a las ciencias sociales, pero si no se lo recuerdo, el materialismo histórico que estableció Marx dice que lo más importante dentro de una estructura social, ¿sí?, es la estructura económica. ¿Por qué? Porque la estructura económica es donde se produce todo lo material, todo lo necesario para que el ser humano pueda subsistir. La comida, la bebida, la vivienda, ¿sí?, todas las cosas básicas. ¿Y quiénes producen estas cosas básicas? Pues obviamente el proletariado, las masas trabajadoras. ¿Ok? Entonces, como afirma en la diapositiva, dice Marx, un hombre no puede pensar en hacer ciencia o pensar en la educación o en la política sin antes no tener su base material satisfecha. Es decir, ustedes, por ejemplo, si no tuvieran que comer, dónde vivir, ¿sí?, con qué vestirse, pues no estarían pensando en estar estudiando, ¿sí?, en ir a la escuela para conseguir un trabajo o una profesión. Primero estarían pensando ustedes en conseguir comida, vivienda y vestimenta. Eso es a lo que se refiere Marx, ¿ok? Entonces, en este sentido de la visión burguesa del materialismo histórico, pues sí, las masas trabajadoras pues son las que hacen, las que producen todo lo material, ¿sí?, en la estructura económica. Entonces, estas masas trabajadoras son las que realmente hacen que se muevan las sociedades, que evolucionen. Y ahora sí, vamos a poner ejemplos y vamos a ver cuál visión pues es la que tiene razón. ¿Ok? Vamos a poner a un líder. Estamos en Historia de México, por eso hablo mucho yo de la historia de nuestro país. Vamos a poner a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo fue uno de los líderes, ¿sí?, sino que el líder más importante que inició el movimiento de independencia. Él hizo todo el movimiento, lo pensó, lo estructuró, lo dirigió, pero ¿qué hubiera pasado si las masas, el pueblo, la plebe, ¿sí?, los oprimidos, ¿sí?, por los españoles, no hubieran apoyado al cura Hidalgo y no se hubieran levantado en armas? ¿Su movimiento habría funcionado? Pues no, ¿sí? Entonces, aquí Hidalgo, aunque era el líder intelectual, el líder militar, ¿sí?, sin el apoyo de las masas, su movimiento no se hubiera desarrollado. ¿Ok? Ahora vamos al otro punto. 300 años llevaban ya las masas oprimidas de la clase baja, los mestizos, los indígenas, los mulatos, ¿sí?, las castas. Incluso hasta los criollos estaban oprimidos por los españoles. 300 años. ¿Sí? ¿Por qué las masas no se habían rebelado? ¿Por qué sucedió hasta 1810? Pues precisamente porque necesitaban un líder, ¿sí?, alguien que las dirigiera, que pusiera las bases, que viera las oportunidades a nivel nacional, a nivel internacional que había para hacer un movimiento, ¿sí? Entonces,
las masas se hubieran rebelado si no hubiera existido un líder como Hidalgo, pues no. Entonces, ¿cuál de los dos actores es más importante? ¿Cuál es la visión que tiene razón? ¿La idealista o la burguesa? En mi opinión, ¿sí? Las dos son igual de importantes. Un líder no puede hacer nada, ¿sí?, sin el apoyo de las masas, y las masas pues no pueden hacer nada sin las ideas, sin la dirección de un líder o de una élite, un grupo de personas que las están dirigiendo. Es la interpretación de cada quien. Si ustedes piensan que los que realmente hacen la historia pues son los líderes, entonces pues son idealistas. Si piensan que las masas son realmente los más importantes actores de la historia y son los que hacen que evolucionen las sociedades, pues entonces son burgueses. Esto está ya en cada quien, ¿sí? Yo siento que cada visión tiene su aportación, pero les repito, ya es interpretación de cada uno. La historia no es una ciencia exacta. Entonces, jóvenes, pues aquí termina la clase. Está el tema un poquito más corto, más fácil, y nos dio oportunidad pues todavía de repasar los otros temas que hemos visto por si les quedaron más dudas, y se vayan preparando para el examen, porque ya viene el siguiente tema, que son las fuentes de la historia, y después ya vamos a hacer el examen. Entonces, jóvenes, les dejé ya ahí en el apartado material, ya saben los procesos, el trabajo en Word, en PDF. Les dejo también las lecturas y diapositivas, y pónganse a hacer la tarea y nos vemos en la clase virtual. Yo les voy a avisar cuándo va a ser, y muchas gracias por su atención, jóvenes. Que pasen muy buen día.